Querido público internacional, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la clase de español C1, C2 para estudiantes avanzados de español que desean seguir profundizando, escalando y llegando a un nivel más alto de dominio del español. Mediante ejercicios de comprensión lectora, tenemos que pensar y profundizarnos en las ideas del lenguaje. Es algo muy práctico y muy bueno para poder seguir progresando y avanzando. Entonces, estás invitado a unirte a esta clase. Estoy aquí esperándolos, muy contento de poder hablar con ustedes y verlos. Y estamos aquí entonces disponibles para ustedes. C1, C2 para estudiantes de Berlin. Aquí estoy. Espero que lleguen. Hola Dave y Sergio, mis amigos. ¿Qué más, parcero? ¿Qué más, mi amigo? ¿Bien? Sí, claro, aquí estoy esperando la clase como siempre. Hola, Sergio. Excelente. Hola Sergito, ¿cómo estás? Sí, hola, Morris. ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno, bienvenido ¿Y Sergio también. vosotros? Muy bien, muy bien. ¿Y Christopher? ¿Qué más? Hola Maurice, ¿cómo estás? Ah, Christopher. Hola, hola, ¿puedes Hola, oírme? hola, sí te escucho. Muy bien, Christopher. Y bueno, Muy bien. ¿De dónde eres, Christopher? soy de Nueva York, pero Oh, voy a ir a Ecuador este fin de semana. oh, wow, excelente, Christopher. ¿Primera vez que viajas a Ecuador, a Sudamérica o ya lo has Sí, hecho? sí, en toda mi vida en Sudamérica ya tengo ganas de ir. Ah, excelente, te felicito, hombre. Y Ecuador es muy bonito, es una tierra muy linda, la gente también. Te va a ir muy bien, seguro que sí. Bueno, bueno, gracias. Me alegro mucho. Y hola, Aldona. Hola Mauricito, ¿Qué hola a más? todos. Bueno, Hola, Donna. bienvenidos entonces a esta clase. Estaba pensando que lo interesante de estos textos es de que te obliga a tener que pensar en español porque tienes que pensar en las ideas, en palabras claves y te obliga a pensar en español. Entonces es muy buena práctica para seguir profundizando en el idioma. Hay cosas que de verdad no es bueno traducirlas. Quizás si las traducen van a perder un poco el sentido de algunas cosas. Entonces entiendan la idea de qué habla cada texto y céntrense en la pregunta. La pregunta te da como la luz al final del túnel para poder dar con la respuesta apropiada. Vamos entonces a empezar esta clase de nivel avanzado de español. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Si no puedo traducir, bueno, va a ser problemas, ¿no? Hmm, Tú verás si traduces, pero a veces se confunde uno con la traducción, porque no siempre traduce correctamente el diccionario o Google. Todo depende de lo que estén hablando, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, ahí ya tú estás entrenado, no te preocupes que tú estás entrenado. Hola Teresa, bienvenida mi amiga. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Muy bien. Bueno, aquí estamos entonces con la lectura de hoy. Empezamos con el texto número 19. Recuerde, es un texto corto, pero profundo, y una sola pregunta por texto. Pues leámoslo bien, concentrados, y empecemos, Dave. Dave. Sí, lo siento. Los hechos se desarrollan con precisión tan uniforme que para escribir hoy la historia de mañana bastaría narrar lo acontecido ayer, dejando en blanco nombres y fechas. A la revolución o el cuartelazo siguen las elecciones fraudulentas. A las elecciones fraudulentas
el gobierno malversador, rapaz y tiránico, para volver a la misma revolución o al mismo lazo, a las mismas elecciones y al mismo gobierno. La vida nacional queda simbolizada en una correa sin fin, dividida en tres pedazos, el rojo, el negro y el amarillo, es decir, la sangre, el fraude y el derroche. Muy bien. Bajo el oprobio, Prada González. ¿Ok? Vamos a ver la pregunta número 19. El autor busca explicar con el texto qué cosa, qué trata de explicar con este texto. A, la imposición de cuartelazos y elecciones. B, los símbolos propios de nuestra vida social. C, la nefasta lógica de la política nacional. D, la uniformidad de la sociedad peruana. E, la corrupción de militares y revolucionarios. ¿Qué es lo que trata el autor de decirnos? Voy a borrar aquí Ujú. para que puedan ver mejor. El autor busca explicar en el texto qué cosa entonces. ¿Qué significa nefasta? Algo como malo, como tiene una connotación negativa. Algo nefasto es algo muy negativo. Gracias. Estamos para servirte. ¿Y cuarto lazo? Entonces, nota que en el texto habla de la revolución o el cuartelazo. Entonces, el cuartelazo se puede deducir que es otro nombre para revolución. Ah, Luis Bocolay. Teresa C, Dave E, Aldona C. ¿Cómo eliges una letra? No sé. La que tú quieras, A, B, C, D, sino que tus compañeros están copiando en el group chat, que es, Ah, es la ventana azul. So, si tú te vas para el group chat, puedes ver lo que ellos han escrito. Eh, la ventana azul en la parte de arriba de tu pantalla. Saludos a Jennifer en el Berlin chat también. Christopher A. Ok, creo que están casi todos. Falta Sergio nomás, ¿cierto? Falta ujú. Sergio.
C. Bueno, tenemos a Teresa, Aldona y Sergio con C. Daisy fue con la E y Christopher con la A. Bueno, vamos a ver quién tiene la respuesta correcta. La C es la respuesta correcta. Muy bien. El autor busca explicar con el texto la nefasta lógica de la política nacional. Para el autor, la historia tiene un ciclo funesto, o sea, malo, algo que ha causado dolor, problemas. De la revolución o el cuartazo, siguen el fraude electoral y de ahí el gobierno malversador que origina una nueva revolución. Es como un círculo, ¿no? Círculo funesto. Y él lo explicaba, ¿no? Fraude electoral, gobierno malversador y una nueva revolución. Es decir, un círculo vicioso que no tiene cuándo acabar. Sigue una y otra vez la misma cosa. De ahí que sea la historia política nacional o una secuencia de injusticias, fraude y derroche. La mejor respuesta es la C. Bien por Teresa, Sergio y Aldona. Mm. Texto número 20. Redacción y composición, técnicas y prácticas. Vamos a dejar que lo lea Sergio. Técnicas y prácticas. El ensayo en un extracto breve que expone sin gran rigor sistemático, aunque con hondura, la interpretación personal del autor sobre un tema. Ortega y Gasset lo definió como disertación científica sin prueba explícita, y la PESA considera que la misión del ensayo es plantear cuestiones y señalar caminos, más que asentar soluciones firmes. Por eso toma aspecto de amena divagación. Pregunta número 20. A partir de las tesis señaladas, no es una característica del ensayo. No es A, la concisión, B, la profundidad, C, la problematización, D, la plena objetividad, E, cierto rigor sistemático. Bueno, parece que ya están todos. Muy bien. Dave, Teresa, D, todos con D menos Dave. Vamos a ver si tienen razón. Es la D, correctamente, sí. Muy bien. A partir de los autores señalados, no es una característica del ensayo la plena objetividad. Al decir Ortega y Gasset que el ensayo no tiene prueba explícita, se deduce que existe una carga subjetiva en los argumentos, pues se basa en datos no probados eficazmente. Al plantear la PESA que el ensayo es una amena divagación, reafirma el carácter poco objetivo del mismo. Esta era la palabra clave, ¿no?
una amena divagación. La definición inicial del ensayo lo continúa al plantearlo como interpretación personal del autor. Entonces, sí, muy bien por todos, muy bien. Vamos a la número 20, prueba número 3, texto 21. Le toca leer a, ¿quién le toca? Ah, le toca leer a nuestro amigo que viaja a Ecuador. Christopher, te toca leer a ti. Pues está silenciado, Christopher, ¿no? Tienes que oprimir el micrófono para poderte escuchar, Christopher. ¿Estás ahí? Parece que no. Entonces vamos a dejar al Dona que lo lea. Al Dona, léelo tú, porfa. Bueno, eh, Laín Estralgo, exdirector de la Real Academia, señalaba: el neologismo es ineludible, pero se debe tener en cuenta la necesidad, la adecuación y el buen linaje, a lo que es lo mismo las raíces del griego, latín y el buen castellano. Feijóo sostenía: para introducir una voz nueva, a falta absoluta de otra que signifique lo mismo, basta que la nueva tenga o más propiedad, o más hermosura, o más gracia. Hmm, Dice la pregunta. Tanto Lein Estralgo como Feijóo, parece nombre brasileño Feijoloa, ¿no? Feijóo, se pronuncian sobre A, la importancia del neologismo en la estética del lenguaje. B, las raíces griegas y latinas de todos los neologismos. C, la gran variedad de neologismos propios del castellano. D, los factores que determinan la aceptación del neologismo. E, el neologismo y sus diferentes utilidades para los artistas. Esta se la voy a pegar para... ¡Ay, ay! No vean, no vean. Ok, copiar. Pegar, acá está. Ahí está, entonces les subo aquí el texto que dice.
Recordamos que cuando hablamos de neologismo, ¿de qué estamos hablando? De un vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Eso es el neologismo. Un giro que toma la lengua. ¿Quiénes faltan? Faltan Sergio y Christopher, ¿no? Ok. Qué concentración, todo el mundo está muy callado. Qué concentración. Wow. Estoy intentando saber qué es ineludible. Ya lo tengo. ¿Ya la tienes? Sí, sí, gracias. Ah, ok. Aldona, respira por lo menos. Eso, ya, ya. Sí, No, no me siento solito. no puedo tener mi micrófono encendido, que estoy hablando y hablando y hablando sola. Entonces, no es bueno. Ya, no estoy seguro, pero voy a adivinarla, dice Christopher. Ok. Sergio, Sergio. Estoy intentando remar contra maré, pero no fue. ¿Te das con todos entonces? ¿Vienes con la familia? Sí, voy con la familia. Ah, ok, D también. Vamos a ver. Muy bien, esa era. Excelente. Mm, Muy bien. Tanto Lane Stralgo como Feijóo se pronuncian sobre los factores que determinan la aceptación del neologismo. Lane Stralgo plantea que los neologismos son inevitables, pero se debe tener muy presente la etimología griega y latina. Es decir, se debe priorizar el uso de estas palabras. Para Feijóo, la, la condición que determina la aceptación del neologismo es su propiedad, hermosura o gracia. Muy bien, los factores que determinan la aceptación del neologismo. Estaba dura esta, la verdad estaba difícil. Muy bien, los felicito a todos. Esta estaba dura. Número 22. Ok, nuestro amigo Christopher, ¿tú puedes leer? Sí, creo que sí, en ese momento puedes oírme. Oh, sí, sí, te escucho. Ok. Dale. Bueno, la lógica ha sido a menudo definida como la ciencia de las leyes del pensamiento, pero esta definición, aunque ofrece un indicio acerca de la naturaleza de la lógica, no es exacta. Si pensamiento, proceso, está moviendo. Pensamiento es cualquier proceso mental que se produce en la mente de las personas. No todo pensamiento es un objeto de estudio para el lógico. Todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Es posible pensar en un número entre 1 y 10 sin elaborar ningún razonamiento acerca de él. Introducción a la lógica. Muy bien. mm. La lógica ha sido a menudo definida como la ciencia de las leyes del pensamiento, ¿no? Así se define la lógica. Ciencia de leyes del pensamiento. Muy bien. Ok, vamos a ver cómo nos va con esta. El mejor resumen del texto es, peguémosla por aquí. A. El mejor resumen del texto es, la definición de la lógica parte del esclarecimiento
los procesos mentales como pensamiento y razonamiento. B. Las leyes generales del pensamiento no se pueden comparar a las leyes particulares del razonamiento humano. C. La lógica no puede ser definida tornando como referencia las leyes del pensamiento y del razonamiento. D. La definición de la lógica debe considerar el concepto de razonamiento, ya que es más preciso que el del pensamiento. E. El pensamiento posee una carga de significado mucho más amplia que el razonamiento. Así, no todo pensamiento es razonamiento. Ok, A, B, C, D, E. Bueno, aquí yo creo que es más fácil pegar el texto. Voy a pegarles el texto. Es más fácil que las preguntas. Listo. Vamos a ver. Respuesta D. El mejor resumen del texto es la definición de lógica. Debe considerar el concepto de razonamiento, ya que es más preciso que el del pensamiento. Uy, ¿cómo sacaste eso de ahí? Mira. Lo siento. Muy bueno.
¿Cómo sacó esa imagen de, mira, wow? Eso es lo que estuvo haciendo, preparando ahí, ¿no? Sí, Por eso estaba tan calladito. sí, sí. Vamos a ver por qué. El autor critica la definición general de lógica y le parece inexacto utilizar la palabra pensamiento debido a su amplitud. Más preciso sería hablar del estudio del razonamiento, forma de pensamiento afín a la naturaleza de la lógica. Lo siento, estudiantes, lo siento. Pero mi respuesta era buena. Eo. Todas están buenas, sí, sino que es como más cercana. Bueno, el número 23. Dale, Teresa. Ok. Porque, porque solemos admitir que nos influye una película o una conversación y no, en cambio, un anuncio. ¿Acaso porque estamos en guardia permanente? Sí, claro, pero eso el publicitario también lo sabe y precisamente por ello juega con ventaja. El publicitario sabe que el consumidor cree estar preparado contra los anuncios, pero le consta que no lo está. Y en ese creer estar pero no estar reside su oportunidad, esa oportunidad que casi siempre aprovecha. Muy bien. Lengua y comentario de texto. Ok. Ok, muy bien. La afirmación principal del texto, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es. A. El anuncio publicitario genera en el receptor una situación de alerta permanente a fin de evitar el influjo. El receptor es la persona que recibe, ¿no? B. Tanto publicitario como, perdón acá por el corno, como, por, tanto publicitario como receptor, deben estar asumiendo con responsabilidad su rol en el intercambio de mensajes. A, B, C. Generalmente el publicitario sabe sortear. Recuerden que sortear es como esquivar, ¿no? Sortear, esquivar. La Mm. pretendida invulnerabilidad de los receptores sociales. D. El consumidor percibe de manera diferente un anuncio publicitario, una película o una conversación. E. El publicitario, a diferencia del consumidor, tiene mayores recursos para lograr la efectividad de sus mensajes. Ok, voy a pegarles el texto otra Mm. vez porque es más cortico el texto que las preguntas. Son largas las preguntas. Ujú. Es una sola pregunta, pero no es tan fácil. La afirmación principal del texto, ¿no? ¿Cuál es? Recuerden. Ujú. ¿Cuál es la afirmación principal del texto?
Estamos muy divididos hoy. Sí. Bueno, BC. Vamos a ver. La C. ¿Quién dijo C? Dave. ¡Dey! Yeah. Pegaste, Dey. Voy a hacer lo mismo. Un segundo. Pegaste con una ahí bien. Bueno, dice, la afirmación principal del texto es generalmente el publicitario sabe sortear la pretendida invulnerabilidad de los receptores sociales. El estudioso de la publicidad tiene como parte de su disciplina el público receptor consumidor. ¿Sabe las desventajas y ventajas que tiene? Una de las desventajas es que el receptor cree estar preparado para el bombardeo de mensajes, pero en realidad no lo está. Y es allí donde atacará con más fuerza el publicista. Entonces, sí, el publicitario sabe sortear la pretendida invulnerabilidad de los receptores sociales. Bien, número 24. Sergio, no copies. Nos vamos con Nietzsche. Le toca leer a... ¿Quién? ¿Ya leyeron todos? Sí, ¿cierto? Sí, entonces le toca nuevamente a Dave, te toca a ti. Cada Teresa, ¿tú ya mirada. leíste? Teresa, ¿tú ya leíste? Teresa, no, creo que no. Ah, sí, sí. Ah, Sí, 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 ahora mismo sí. Ujú. entonces vamos a empezar. Dale, Dave. La cansada mirada pesimista. La desconfianza respecto al enemigo de la vida, el glacial, no de la náusea sentida ante la vida. Estos no son los signos distintivos de las épocas de mayor maldad del género humano. Antes bien, puesto que son plantas cenagosas, aparecen tan solo cuando existe la ciénaga a la que pertenecen. Me refiero a la moralización y al reblandecimiento enfermizos, gracias a los cuales el animal hombre acaba por aprender a avergonzarse de todos sus instintos. Hmm, tremendo este Nietzsche. Mm, Bueno, ¿Qué es? fuerte. ¿Ah? Perdón, Maurice, ¿qué es ciénaga? ¿Existe la ciénaga? ¿Has visto como, por ejemplo, una ciénaga es como donde hay mucho pantano, llega el agua a la ciénaga, como Ok. hay como, se forma un pantanero, Ujú, ujú. el agua viene y va Ok, del ok. mar. Gracias. Ok, bueno, eso es fuerte, ojo con esta filosofía es fuerte. Ujú. Em, Vamos a ver qué dice en la genealogía de la moral. Párrafo 24, o lectura 24, ¿no? Identificar la información incompatible con el texto. Identifique qué no encaja, qué está salido de tono, qué declaración de aquí no encaja con lo que quiere decir Nietzsche. Vamos a ver. A. El reencuentro de nuestros instintos permite asumir una actitud optimista frente a la vida. B. La moralización y restablecimiento no fomentan un mejor conocimiento de la existencia. C. Avergonzarse de nuestros propios instintos constituye un signo afín al pesimismo y la desconfianza. D. En las épocas de mayor maldad se produce un sinceramiento del hombre con sus verdaderos instintos. E. Sin el hombre se avergüenza de sus propios instintos si el hombre, entonces acá, si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estará fomentando épocas de mayor maldad. ¿Necesitan el texto? Sí, sí. Gracias. Ay, ay, ay. Qué belleza estos dos. Mm, mm.
Parece que Nietzsche era bien animal. Sí. Bueno, parece que ya están todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, señor. Vamos entonces a ver qué quería decir Nietzsche con esto. La E. La E es la respuesta correcta. Antes de que digan alguna grosería, vamos a ver por qué. Antes de que empiecen todos a lanzar la madre. Bueno, la afirmación incompatible con el texto es si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estará fomentando épocas de mayor maldad. Para el autor, la época en la cual el hombre se avergüenza de sus instintos es aquella del reblandecimiento y el pesimismo ante la vida. Las épocas de mayor maldad harán referencia a la total libertad del hombre respecto a sus instintos. Para Nietzsche, el hombre se realiza en la medida que asume sus propias actitudes. Es muy interesante, porque de hecho, en las épocas de mayor maldad es donde las personas menos tienen un patrón moral. Es el punto. Es donde la gente más mata, donde más violaciones se cometen, cosas horribles, Ujú. como los instintos bajos que hay en el ser humano. Entonces, para el autor, la época en la cual el hombre se avergüenza de sus instintos es aquella del restablecimiento y el pesimismo ante la vida. Las épocas de mayor maldad harán referencia a la total libertad del hombre respecto a sus instintos. La respuesta correcta es la E. Si el hombre se avergüenza de sus propios instintos, estará fomentando épocas de mayor maldad. Eso es totalmente falso con lo que dijo Nietzsche. Si nos avergonzamos de nuestros propios instintos, por el contrario, seremos más sensibles, Ujú. seremos más sensibles a lo que está pasando. Como dice él, seremos más, ¿cómo dice él? Blandengues, creo que dice. ¿Cómo es que dice? Reblandecimiento. Seremos más blandos. Es mejor ser más blandos que ser tan duros y crueles, ¿no? La gente cuando es muy dura generalmente se vuelve muy cruel. Es interesante lo que dice Nietzsche. Muy bien. Ok, no es fácil entender a Nietzsche. ¿Alguien cogió la correcta? Uy, Yo. Aldona, Aldona. Aldona, felicitaciones. Gracias. Un beso, Aldona. ¡Mua! Ay, ay, ay. Ok,
Excelente, Aldona. No es fácil, no es fácil, Nietzsche. No. Bueno, vamos a el siguiente. Ok, ¿a quién le toca? A Sergio. Dale, Sergio. Bueno, pienso que banalidades consumistas aparte, la novela no ha agotado todas sus posibilidades, porque porque todavía existen realidades y situaciones humanas. Esa oscuridad rayada de voces, que solo el arte de la novela puede traducir. Y es dentro de las potencialidades de la novela como género que me gusta pensar en el desarrollo particular y concreto de la novela peruana. Considero urgente un nuevo realismo que sin perspectivas consolidadas de un futuro ilusorio, sean capaces de revelar las nuevas y duras formas de vida, de conducta y existencia que han surgido. Bien. Celebración de la novela. Gutiérrez Miguel. Voy a quitar esto acá para subir las preguntas. El tema del texto se refiere a la riqueza vivencial y su coordinación con las potencialidades de la novela como género literario. B. Al desarrollo de la novela y la abundancia de situaciones o realidades humanas por explorar. C. Al tradicional y perjudicial hábito de las perspectivas consoladoras e ilusorias de nuestra novela. D. A la necesidad de reorientar el tratamiento de los problemas cotidianos en las novelas peruanas. Ay, cuidado. Oye, E. A la posibilidad de expresar objetivamente nuestra realidad a partir de potencial de la novela. No puedo un bajarlo poquito más. más abajo. No puedo, no puedo. Ok, ok. A la posibilidad de expresar objetivamente nuestra realidad a partir del potencial de la novela. Ahí se alcanza a ver. Ujú. Vale, vale. Ahí se ve un poquito más. Sí, mejor. Voy a borrar este señor aquí Pobrecito. para que se vea más. Vamos a subir el texto. Adiós, mano. Se fue el hombre. ¿Quién se fue? El hombrecito que estaba ahí en la Ah, pantalla. El Manu. ya tienen BAA, ¿sí? Ujú. Ujú. Ah, ok. BAA. Aldona y Christopher está con la A, Teresa con la B. De ahí también está con la A. Ok. Estamos todos, ¿no? Ya. Falta ahí Christopher. Sí, Sí, todos exacto. sí. Ujú. La E.
El tema del texto se refiere a la posibilidad de expresar objetivamente nuestra realidad particular a partir del potencial de la novela. El autor plantea una necesidad de reflejar la realidad peruana sin llegar a sensiblerías, ni visiones optimistas. Más bien debe ser reflejo exacto de las duras condiciones que hoy en día vivimos. Y este debe ser el nuevo desafío de la novela que aún no ha agotado esa capacidad de reproducción. La respuesta es la E, a la posibilidad de expresar objetivamente nuestra realidad a partir del potencial de la novela. Uhum. Muy bien, Sergio. Muy bien. Muy bien, Sergio. Excelente. Bueno, tenemos a Aldona con una solamente ella, de ahí también hizo una sola y Sergio una sola, ¿cierto? ¿Teresa también? No, casi que Uhum. Teresa también. Excelente, le ha Aquí sido tengo bien. Muy bien, dos Sergio. nomás. Muy bien, vamos a la última de hoy, la última. Texto muy corto. Acá está, de Ortega. Se lo voy a leer yo. La narración se elabora con elementos que ofrece la realidad de la experiencia humana, es decir, convivencias personales a las que da una ordenación, una configuración y una estructura, así como una significación o sentido. Pero el hecho de que la narración saque su interés del recuerdo de unos hechos directamente observados no significa que el relato deba ser una reproducción lo más fiel posible a la realidad. Acción no es sinónimo de falso y antónimo de verdadero. Ficción es lo contrario de historia y equivalente a imaginario. Ok. 26. ¿Cuál es de las siguientes afirmaciones no resulta concordante con el texto? A. La materia prima de la narración está dada por experiencia humana o las vivencias personales. B. Gracias a la ficción es posible brindar a la experiencia humana una configuración y un sentido nuevo. C. Entre los elementos narrativos, la ficción cumple un rol protagónico en la misma estructuración de los hechos. D. Los relatos no deben ser una reproducción fiel de la realidad, pues la objetividad resulta irrelevante. E. Equivocadamente se piensa que recurrir a las ficciones significa dejar de lado las experiencias humanas. Está duro, está duro. Uhum. Bueno, el que diga bien esta, le invito a arepa. Arepa con todo. Com frijoles. Arepa con frijoles. El que responda bien esta, estará invitado a comer arepa con frijoles. Un minuto para responder.
Listo. Vemos. Tenemos B, E, D, B, D. La D, la respuesta correcta. D. Bien, Aldona y Sergio. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver por qué. La afirmación no concordante con el todo es: los resultados no deben ser una reproducción fiel de la realidad, pues la objetividad resulta irrelevante. Es cierto que los relatos no deben ser una copia de la realidad, pues para ello se tiene un elemento complementario que es la ficción. Pero en ningún momento se plantea la falta de objetividad. Ella está presente en todo acto que expresa la realidad humana. Incluso cuando utilizamos la ficción, ya que esta a su vez es parte de lo concreto. Interesante, ¿no? Muy bien, la DEM. Los relatos no deben ser una reproducción fiel de la realidad. La tía resulta irrelevante. Excelente, Aldona y Sergio. Muy bien, queridos estudiantes de Berlin. Muy bien, ¿no? Queremos la arepa. Sí. Una Dos aspirina. arepas, una aspirina, ¿Quién una ganó la arepa? curita. ¿Quién se la ganó? Aldona y Sergio se ganaron su Sí. arepita. Bien, Sí. Aldona, ya sabes que si vienes estás invitada a una arepita con frijoles y chicharrón, ¿oyó? Ah, Para con ustedes. chicharrón Bueno, también. llevaremos con Bueno, nosotros hoy me doy a por nuestros vencido. amigos. Dave y Christopher nos vamos a comer al otro lado. No Sí. arepas. No arepas para nosotros. Sí. No, otra cosa. Gracias, adiós a todos. Bueno, muy Gracias. bien. Gracias. Chao. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos, que estén Gracias, bien, están gracias. invitados a la También. clase de pronunciación y acento, los que puedan. Ah, Están pronunciación, invitados. ok. Gracias. Chao, chao. Chao. Acento, sí, Chao. chao pues. Chao. Chao, chao. Problemas, ¿no? Ah. Tú verás si traduces, pero a veces se confunde uno con la traducción, porque no siempre traduce correctamente el diccionario o Google. Todo depende de lo que estén hablando, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, ahí ya tú estás entrenado, no te preocupes que tú estás entrenado. Hola Teresa, bienvenida mi amiga. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Muy bien. Bueno, aquí estamos entonces con la lectura de hoy. Empezamos con el texto número 19. Recuerde, es un texto corto, pero profundo, y una sola pregunta por texto. Pues leámoslo bien, concentrados, y empecemos, Dave. Dave. Sí, lo siento. Los hechos se desarrollan con precisión tan uniforme que para escribir hoy la historia de mañana bastaría narrar lo acontecido ayer, dejando en blanco el nombre. Es una tierra muy linda, la gente también. Te va a ir muy bien, seguro que sí. Bueno, gracias. Me alegro mucho. Y hola, Aldona. Hola, Mauricito. ¿Qué Hola a más? todos. Bueno, Hola, Dona. bienvenidos entonces a esta clase. Estaba pensando que lo interesante de estos textos es de que te obliga a tener que pensar en español, porque tienes que pensar en las ideas, en palabras claves y te obliga a pensar en español. Entonces es muy buena práctica para seguir profundizando en el idioma. Hay cosas que de verdad no es bueno traducirlas. Quizás si las traducen van a perder un poco el sentido de algunas cosas. Entonces entiendan la idea de qué habla cada texto y céntrense en la pregunta. La pregunta te da como la luz al final del túnel para poder dar con la respuesta apropiada. Vamos entonces a empezar esta clase de nivel avanzado de español. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Si no puedo traducir, bueno, va a ser por y fechas. A la revolución o el cuartelazo, siguen las elecciones fraudulentas. A las elecciones fraudulentas, el gobierno malversador, rapaz y tiránico, para volver a la misma revolución o al mismo cuartelazo, a las mismas elecciones y al mismo gobierno. La vida nacional queda simbolizada en una correa sin fin, dividida en tres pedazos, el rojo, el negro y el amarillo, es decir, la sangre, el fraude y el derroche. Muy bien. Bajo el oprobio, Prada González.
¿Ok? Vamos a ver la pregunta número 19. El autor busca explicar con el texto qué cosa, qué trata de explicar con este texto. A, la imposición de cuartelazos y elecciones. B, los símbolos propios de nuestra vida social. C, la nefasta lógica de la política nacional. D, la uniformidad de la sociedad peruana. E, la corrupción. Hola Dave y Sergio, mis amigos. ¿Qué más, parcero? ¿Qué más, mi amigo? ¿Bien? Sí, claro, aquí estoy, esperando la clase como siempre. Hola, Sergio. Excelente. Hola Sergito, ¿cómo estás? Sí, hola, amores. ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno, bienvenido ¿Y Sergio también. vosotros? Muy bien, muy bien. ¿Y Christopher? ¿Qué más? Hola Maurice, ¿cómo estás? Ah, Christopher. Hola, hola, ¿puedes Hola, oírme? hola, sí te escucho. Muy bien, Christopher. Y bueno, Muy bien. ¿De dónde eres, Christopher? soy de Nueva York, pero Oh, voy a ir a Ecuador este fin de semana. oh, wow, excelente, Christopher. ¿Primera vez que viajas a Ecuador, a Sudamérica o ya lo has Sí, hecho? sí, en toda mi vida en Sudamérica ya tengo ganas de ir. Oh, excelente, te felicito, hombre. Y Ecuador es muy bonito. Querido público internacional, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la clase de español C1, C2 para estudiantes avanzados de español que desean seguir profundizando, escalando y llegando a un nivel más alto de dominio del español mediante ejercicios de comprensión lectora. Tenemos que pensar y profundizarnos en las ideas del lenguaje. Es algo muy práctico y muy bueno para poder seguir progresando y avanzando. Entonces, estás invitado a unirte a esta clase. Estoy aquí esperándolos, muy contento de poder hablar con ustedes y verlos. Y estamos aquí entonces disponibles para ustedes. C1, C2 para estudiantes de Verblin. Aquí estoy. Espero que lleguen.